Mateo 5:20 leía nuestra hermana, porque os digo, yo estoy leyendo la versión de Valera, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si queremos tener una justicia sobre la de los escribas y de los fariseos, es de suma importancia que entendamos y tengamos claro la relación entre la ley del Antiguo Testamento y lo que Jesús quiere enseñarnos. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro celestial, te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes en este comentario de tu palabra, oh Señor. Al compartir la palabra con mis hermanos, no permitas que yo me separe, oh Señor, a diestra ni a siniestra del mensaje que tú has preparado para nosotros, oh Señor, en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús nos dijo que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Si queremos entrar en el reino de los cielos, nos es necesario tener claro que Jesús no vino a borrar el Antiguo Testamento, sino a abrir nuestro entendimiento para que nos quede bien claro cuál es la verdadera justicia y cómo cumplir sus mandamientos. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Son palabras de Jesús que están registradas en el Evangelio. Cristo en el Sermón de la Montaña nos enseña acerca de la verdadera justicia si es que queremos alcanzar aquellas características que deben poseer aquellos benditos del Señor que serán llamados hijos de Dios. Esa es la bendición, esa es la buenaventuranza. Hoy veremos uno de esos mandamientos, tal como aparece en el Antiguo Testamento. Y como ustedes saben, aparece este mandato en el Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El Señor Jesús comienza diciendo: oísteis que fue dicho. Los fariseos y escribas, maestros de la ley, no consideraban en realidad el espíritu de la ley y reducían con ello el adulterio a un simple acto físico. Por eso es que Jesús les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La justicia del Señor va mucho más allá de lo que realmente pensamos. Al llegar al acto físico del adulterio, tiene otras aristas, aparte del acto mismo, que es necesario considerar de acuerdo con lo que Jesucristo nos enseña. Depende de no mirar a la mujer del prójimo con ojos que insinúen cometer un adulterio con ella. Que no se trata tampoco tan solo del hecho, sino que como yo estoy mirando, ¿no es cierto?, a la mujer de mi prójimo. Y digámoslo ahora, cómo está mirando la dama al marido de su prójima. Depende de entonces, como les decía, de no mirar a la mujer del prójimo o al varón del prójimo con ojos que insinúan la comisión de un adulterio.
Las palabras de Jesús son: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los defensores de la ley habían dejado de lado el real problema de todo esto. Se habían preocupado de la conducta externa, olvidando las motivaciones y efectos que originan la conducta humana. Los expositores de la ley en aquel entonces habían dejado de considerar la unidad de la ley, de esa ley de Dios, y parece que no habían leído ni entendido bien los mandamientos, pues el Señor pone de manifiesto que no cometer adulterio depende de no codiciar la mujer del prójimo para tener con ella una relación extramatrimonial. Habían dejado de ver el problema de fondo que lleva a un acto físico concreto. Esto es el corazón pecador. Dejaron también de considerar el pecado y sus efectos. Se limitaron a la conducta externa y no a las motivaciones y efectos que originan las actitudes hacia el prójimo. Es probable que muchos de nosotros, hayamos pensado alguna vez tomar algo que no es nuestro, que está en algún sitio y que nadie utiliza, y que podría sernos útil. Pero al momento en que se nos presenta la ocasión de tomarlo, reaccionamos y no lo hacemos. Y es probable que nos sintamos muy felices de no haber caído en la tentación de robarnos alguna cosa. Pero la justicia del Señor va mucho más allá. Es el que yo piense en llevarme aquello que no es mío. Yo estoy pecando en mi corazón cuando lo pensé. Y en algunas ocasiones se nos pide rendir un testimonio, por ejemplo, en un choque, en el que el amigo que nos pidió el favor, ¿ya?, es el culpable. En un momento podemos reaccionar y podemos pensar que lo mejor es ayudar a mi amigo en su problema. Los amigos deben ayudarse, ¿no es cierto? Y nos preparamos para dar un testimonio en contra de la otra persona. Pero en un momento dado podemos reaccionar y desistimos de dar ese testimonio. Podemos dar gracias a Dios por habernos librado de tal pecado, pero debemos pedir al mismo tiempo perdón por haber pensado en la posibilidad de dar un mal testimonio contra un prójimo que es probable que ni siquiera conociéramos. Mi justicia, su justicia, debe ser la justicia del Señor Jesús. Mi justicia y su justicia debe ser la justicia del Señor Jesús. La misma situación de los ejemplos que les daba anteriormente se nos presenta también frente a la posibilidad de enfrentar un adulterio. ¿Cómo se presenta el adulterio en la Biblia? El adulterio es mencionado en el Antiguo Testamento en dos contextos relacionados, pero son distintos ambos. El primero se refiere a la violación de la relación en donde un esposo o una esposa tienen una relación sexual ilícita con una tercera parte. Lo que está prohibido expresamente en el Decálogo y en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, lo que constituye una ofensa capital. En Levíticos 20:10 nos dice lo siguiente, la Biblia: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectibles
serán muertos. Referencia al adulterio aparecen muchas veces en la literatura profética, en donde aparece como una mancha moral sobre la tela del matrimonio de la sociedad israelita. Jeremías 29-23 registra lo siguiente: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, la cual yo sé, dice el Señor, y testifico, dice Jehová. El segundo contexto sobre el adulterio en el Antiguo Testamento tiene un alto significado teológico, queridos hermanos, que tiene que ver con la persistente idolatría del pueblo de Israel, que caracteriza a toda esta nación a lo largo del Antiguo Testamento. Este pecado particular, más que cualquiera otro, condujo a la nación a su muerte como nación. Primero al reino del norte, en las manos de los asirios, y posteriormente a la destrucción de Judá y Jerusalén por los babilonios. Una ecuación de idolatría con adulterio espiritual apresuró el poderoso proceso de la rebelión de Israel contra el Señor. Y respecto de esto, el profeta Jeremías nos dice lo siguiente: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dijeron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron en casa de rameras, se juntaron en compañías y como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Así te declara la Biblia en forma tan fuerte esto, de tal manera que esto nos lleva a pensar en forma seria. Isaías, en el capítulo 1, nos describe el pecado de este pueblo así: oh gente pecadora, les dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué terrible. Esa era la situación y eso fue lo que los llevó al pueblo de Israel a muchos problemas. Los escribas y fariseos enseñaban que simplemente bastaba con no cometer el acto físico del adulterio para cumplir la ley. Y se sentían bien con eso. Es probable que nosotros hagamos lo mismo y nos sentimos como héroes cuando no cometemos el acto de adulterio. Nos sentimos felices y contentos porque tal vez tuvimos la tentación, pero no cometimos el acto físico del adulterio o de cualquier otro pecado. Pero cuando la tentación se nos hace presente, la idea nos atrae y queremos pecar porque el pecado es atractivo, tiene buen sabor. Pero el apóstol Santiago nos dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El libro de Eclesiastés nos señala que luego que Adán y Eva pecaron,
La naturaleza humana se corrompió completamente, por lo que tenemos nuestra tendencia de tender constantemente al mal. Y en Eclesiastés 7:29 encontramos esta cita, dice lo siguiente: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por ello, el Señor Jesucristo nos indica que es preferible deshacernos de aquellas partes de nuestro cuerpo con las que en lugar de glorificar a Dios, las utilizamos para pecar contra Él. En Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivan dentro de la honra del matrimonio, dando así origen a la familia humana. Pero la sociedad actual ha convertido el matrimonio en un desastre. La sexualidad y los instintos sexuales han sido dados por Dios para la consumación del matrimonio y la formación de la familia bajo la bendición de Dios. Pero la sociedad se ha encargado de pervertir y ensuciar esa relación. Hay una pregunta que muchos nos hacemos: ¿quién debe entregar la educación sexual a nuestros hijos? ¿El Estado, que favorece la diversidad sexual? ¿O las industrias farmacéuticas que promueven el aborto? Los padres cristianos tenemos mucho que decir respecto de este asunto. La influencia de la Iglesia mediante la predicación del Evangelio tiene mucha importancia y debe preocuparnos seriamente. Veamos qué pasa con el adulterio. ¿Qué pasa con el adulterio con respecto al Señor? Desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, el adulterio es un pecado que merece la muerte. Levíticos 20, vuelvo a leer lo mismo, nos dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y está firmado así: yo, Jehová, que os santifico. Levíticos 20. En el versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La inmoralidad sexual contamina a las personas, haciéndolas impuras. Como esas personas son el santo pueblo de Dios, su conducta sexual profana también el santo nombre de Dios. Hoy, lo más parecido al sacrificio de los niños en el altar de Moloc es el aborto ofrecido al ídolo de la conveniencia personal. Dios nos llama a honrarlo con nuestro cuerpo, a abstenernos de la inmoralidad sexual y ofrecer nuestra vida en humilde servicio. Los cristianos somos responsables ante Dios por nuestro comportamiento. ¿Qué es en sí el adulterio? En cuanto a los esposos, con respecto de cualquiera de los dos cónyuges, se trata por una parte de una traición a sus respectivos cónyuges
y a esa promesa de fidelidad hecha ante el Señor y ante un gran número de personas el día del matrimonio. Repiten los novios en el altar el día de la boda: ora sano o sana, ora enfermo o enferma, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué les parece? Por otra parte, en el momento de la creación de la pareja en el Edén, en Génesis 2 al 24 encontramos esta declaración: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. En el caso de un adulterio de un hombre con una mujer casada, nos encontramos con dos lechos profanados y el comienzo de la destrucción de dos hogares. Considerando que la carne tanto del cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer profanan el nido en que el hombre adúltero duerme con su esposa y la mujer adúltera con su marido. Cuando en alguna oportunidad nos sintamos tentados a cometer un acto de adulterio, es bueno recordar que el pecado no afecta solamente al hombre o a la mujer que pecan, sino que afectan a todo nuestro entorno. Recordemos, por ejemplo, la situación de David y Betsabé. Su pecado trajo serias consecuencias. Cuando Natán el profeta entró a ver al rey David para enrostrarle su pecado, le entregó un mensaje de Jehová diciendo: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Este pecado también fue contra Dios y siguió a David hasta después de su muerte. Lean el libro de Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2, los versículos que van desde el 10 hasta el 46. Si pueden, háganlo esta tarde o mañana y encontrarán, ¿no es cierto?, la historia de lo que ocurre después de la muerte de David con respecto a una dama. La verdad, la verdadera justicia que nos enseña Jesucristo no está en las meras apariencias y cumplimientos exteriores de normas, sino que en un corazón transformado por la gracia de Dios, en una vida de continua dependencia del Espíritu Santo de Dios, para poder obedecer al Señor, amando a Dios por encima de todo, renunciando a todo lo que nos aparte de vivir para su gloria, tomando medidas serias y radicales contra el pecado en nuestra vida. No cometerás adulterio. Nos muestra una vez más nuestra profunda necesidad de Jesucristo, de purificación de nuestros corazones, de santificación de nuestros deseos y pensamientos, de nuestra perspectiva de la vida acerca de lo que realmente es bueno y agradable a Dios. Por tanto, benéfico para nosotros mismos. Es mejor dejar el gozo de lo que consideramos valioso, pero que nos lleva a pecar, para no pasar la eternidad en el infierno, separados de Dios para siempre, queridos hermanos. Tristemente el engaño del pecado impide que se piense en estas cosas. Pocas personas piensan en su destino eterno. Pocos cristianos piensan en la eternidad y viven como si este mundo y esta vida fuera lo único que existiera. Algunos creen que disfrutar los placeres temporales del pecado es realmente vivir. Algunos consideran que cualquier cosa está por encima del valor de su alma y desprecian su tiempo
energía y dones y facultades que Dios les ha dado en cosas que no aprovechan para la eternidad. Dones y facultades que el Señor les ha dado. Y no atienden el llamado del Señor de amarlo más a Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero somos llamados a ocupar entonces en nuestra preparación, queridos hermanos, para la eternidad. Eso es nuestra vida aquí. Y ahora, por esta razón, absolutamente nada que nos estorbe en este camino que Cristo nos ha dado puede ser considerado tan valioso como para alejarnos de este camino. Entonces, queridos hermanos, ¿qué hacer con el pecado? Yo los dejo ahora para que mediten después de este culto. Los dejo con la sugerencia del apóstol Pablo, lo que nos dice en Filipenses 3, del 17 al 21, lo siguiente. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa sugerencia les dejo yo, queridos hermanos, para enfrentar el pecado, hacer el pecado. Filipenses 3, del 17 al 21. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor esté con ustedes y meditemos en todo esto durante la semana. Que el Señor nos bendiga.